Hola, ¿cómo están chicos? Hoy traigo para ustedes un video en el cual hablaremos acerca de espirometría forzada. Este es un tema algo extenso en el cual trataremos de hacerlo lo más breve posible y explicar de la mejor manera para que sea entendible lo que es el concepto, las gráficas y los diferentes valores que representan lo que es la espirometría forzada. Entonces empezamos por lo que es el concepto de espirometría forzada. La espirometría forzada es una prueba básica de función pulmonar, de función mecánica pulmonar o mecánica respiratoria, y es crítica para el diagnóstico y la vigilancia de enfermedades pulmonares. Lo que es la espirometría forzada se ha convertido junto con la RX de tórax en una herramienta fundamental y principal para el diagnóstico de enfermedades respiratorias, por lo que es importante conocer o estar relacionado con este tipo de examen o prueba complementaria. Pues bien, ¿qué nos permite obtener o en qué nos ayuda lo que es la espirometría forzada? La espirometría forzada nos permite conocer valores tanto de flujo pulmonar como de capacidad pulmonar. Lo que es la capacidad pulmonar, valores relacionados con el volumen o la cantidad de aire que entra a nuestras vías respiratorias, y en lo que se refiere al flujo, la facilidad que tiene este aire en circular a través de esto. Entonces, ¿por qué se denomina espirometría forzada? Hay que resaltar que existe otro tipo de espirometría llamada la espirometría simple, en la cual se miden los volúmenes pulmonares pero en una forma natural, es decir, con la respiración propia del paciente sin hacer un esfuerzo expiratorio o inspiratorio. En lo que se refiere a la espirometría forzada, como su nombre lo indica, es una expiración forzada, una fuerza expiratoria que se realiza al momento de realizar esta prueba. Entonces, ¿en qué consiste la técnica espirométrica? El paciente va a acudir al servicio de salud donde su médico y él va a indicar en qué consiste esta prueba. Se tiene que llevar a la boca lo que es una boquilla, valga la redundancia, en la cual el paciente va a realizar una expiración, es decir, vaciar sus pulmones luego de haber inspirado aire a su capacidad máxima. Es decir, el doctor o el técnico que le realiza la prueba dirá que se realiza una expiración profunda y que llene sus pulmones a su total capacidad, y luego de esto expulsar este aire de una forma rápida y lo más sostenida posible, haciendo una fuerza expiratoria. Bien, al realizar esta expiración lo que va a suceder es que en un monitor gráficamente se van a comenzar a marcar curvas de flujo y de volumen en la cual va a presentar ciertos valores. Entonces, ya pasándonos a los valores o lo que nos permite determinar esta prueba, tenemos el flujo pulmonar y la capacidad pulmonar relacionado con el volumen. ¿Qué es lo que nos permite identificar este tipo de prueba? Va a ser, como ya les mencioné, patrones obstructivos y restrictivos. En lo que se refiere a los patrones obstructivos, hace referencia específicamente al flujo, es decir, a la circulación de aire dentro del sistema respiratorio. Específicamente estamos hablando de lo que es la vía respiratoria. Este nos va a determinar la facilidad que tiene el aire de entrar y salir dentro del aparato respiratorio, si que existe una obstrucción o si que la luz está óptima para que este flujo atraviese sin ningún problema. Otro patrón que nos va a permitir identificar esta prueba es el patrón restrictivo, y este va a estar relacionado con la capacidad pulmonar o los volúmenes pulmonares. Y entonces, ¿a qué nos referimos con una restricción? Una restricción es una entidad que impida a que el pulmón pueda tener la capacidad normal que tiene un pulmón totalmente sano, es decir, algo que esté alterando el ingreso del aire. Entonces, ¿qué patologías estarían integrando este patrón restrictivo? Tenemos patologías que afecten a la bomba, es decir, a lo que es la caja torácica, ya sea los músculos de la respiración, el diafragma, los intercostales y todos los músculos que hacen posible la respiración. Ya puede ser también la caja ósea, es decir, el tórax óseo, la vía eferente, el sistema nervioso que hace posible la expansión y la contracción de la caja para que haya ingreso de aire. O si no, hablando específicamente del pulmón, patologías que alteren lo que va a ser el intersticio pulmonar, el alveolo pulmonar, la membrana alveolar o cualquier tipo de patología que produzca una restricción dentro del sistema respiratorio. Bien, ¿y cómo la espirometría forzada nos va a permitir conocer estos valores para poder interpretarlos? Pues esta prueba nos presenta gráficamente planos y tablas en la cual se van a representar dichos valores, como tenemos lo siguiente.
tenemos una gráfica a la que se la denomina el volumen-tiempo, en la cual nos va a presentar dos valores en un plano de ejes verticales y horizontales, como se puede ver en la gráfica. Entonces esto es muy importante poder entender para luego poder captar de una mejor forma lo que van a ser las tablas que les voy a explicar más adelante. Esta tabla va a estar conformada de un eje vertical en el cual se va a representar lo que son los volúmenes y un eje horizontal en la cual va a estar plasmado lo que es el tiempo. Bien, al momento de realizar esta prueba, el paciente que acude donde su médico va a reportar y a indicarle ciertos parámetros que van a ser ingresados al sistema, como su peso, su estatura, su edad y otros datos importantes como de hábitos, entre otros, los cuales mediante análisis y ya valores preestablecidos que están de ensayos realizados en la población general, nos va a dar un valor predeterminado relacionado con las características de cada paciente. Por ejemplo, un paciente que acude a realizarse su espirometría, un paciente de 25 años, 1,70 m, de 65 kilos, según sus características presenta un volumen o una capacidad pulmonar de aproximadamente de 10 litros de volumen, un número redondeado para que sea una forma más fácil de explicar esto. Entonces en el eje vertical se va a representar el volumen, se va a decir que este paciente tiene que cumplir una capacidad pulmonar de 10 litros. ¿Qué va a suceder aquí? Al momento de realizar la expiración forzada, el paciente va a expulsar el aire que segundos antes inspiró a su capacidad total, y al momento de expirar el paciente tiene que expulsar toda esa cantidad que inspiró, en el cual su valor predeterminado va a ser 10 litros. Entonces este valor va a ser expirado hasta salir en su totalidad. ¿Qué es lo que va a pasar en la línea del tiempo? El sistema va a comenzar a medir según los segundos que transcurran y va a comenzar a trazar líneas en el primer segundo, en el segundo 6 y al final de la respiración, es decir, cuando ya salga el último aliento pulmonar y el paciente ya vaciado en su totalidad sus pulmones, se van a marcar. Nos va a presentar tres valores, cuál es el FEP1, el FEB6 y el FEBC. Estos valores se van a explicar más específicamente más adelante, pero deben tener en cuenta que estos son los valores que nos presenta la espirometría. Principalmente tienen que marcar atención en el FEP1 y en el FEBC, que son los más importantes en esta tabla. Y por último, un tercer valor que va a salir entre la relación del coeficiente de estos dos valores. Es decir, el valor del FEP1 se va a dividir para el valor de FEBC y nos va a dar otro valor al cual se lo conoce en el coeficiente de la relación del FEP1 con el FEBC. Bien, la segunda tabla que nos presenta la espirometría, o el segundo trazo que nos va a ofrecer esta técnica, va a ser el trazo de volumen-flujo, que es otra tabla similar a la anterior, pero en el cual los valores o las variables que nos va a reflejar van a estar alteradas en otra forma. En este caso, el flujo va a ser medido en el trazo vertical, mientras que en el trazo horizontal se va a medir lo que son los volúmenes, que nos va a permitir interpretar esta tabla. El flujo va a estar en relación con lo que es el tiempo, y en la vertical lo que se va a medir es la velocidad de ese aire que entró al pulmón al salir del mismo. Es decir, el paciente va a comenzar a expirar de una forma rápida y forzada, y la vertical del flujo lo que va a medir es la velocidad con que ese flujo sale, a la vez que la línea horizontal nos va a medir la cantidad de ese flujo como va saliendo. Es decir, el paciente expulsa el aire de manera forzada y el primer momento de la expiración la velocidad va a ser muy alta, cuando va a llegar en un momento en que va perdiendo velocidad y va saliendo el resto de la capacidad del pulmón, es decir, comienza a salir el 25%, el 50% y por último sale la totalidad del aire que entró en ese pulmón, y esta tabla nos va a comenzar a marcar en los diferentes estados de su capacidad. Hay que prestar atención en esta parte inferior, en lo que es el volumen. Se puede ver representado que el FBC, que es decir, la capacidad vital forzada, es decir, toda la capacidad de aire que entra y que vuelve a salir del pulmón, va a estar representada en esta parte de acá abajo. Mientras que en la otra tabla, en la anterior,
estaba representada en esta parte de acá, es decir, el aire total al salir del pulmón se marca en esta posición de acá. ¿Por qué se altera así? Es que los valores a medir están alterados, como se puede ver en la siguiente tabla. Si tenemos una relación y miramos la tabla para que esto se pueda entender un poco mejor, lo que pasa es que el volumen, el FBC, va a estar medido de forma horizontal, mientras que en la otra tabla de forma vertical. Pero si giráramos la tabla se puede ver cómo se va a representar lo que es el FBC acá, al igual que la otra tabla. Mientras que el flujo, en el cual también interviene el tiempo, va a estar de forma vertical. Y si giramos la tabla, el tiempo que va a estar en la tabla volumen-tiempo también va a quedar de forma vertical. Y es solo una forma para tratar de entender por qué estos valores varían y cómo se cambia la forma de ver estas tablas. Cabe resaltar que la tabla volumen-flujo también va a tener una fase de inspiración y una fase de expiración, pero nosotros vamos a presentar o vamos a tomar más importancia a lo que es la fase de expiración que lo que es su fase de inspiración. Ya entre estas dos tablas, las que vamos a centrar más atención es en esta principal, que nos va a dar muchos datos o los datos más importantes y relevantes para poder diferenciar lo que es un patrón obstructivo de un patrón restrictivo. Mientras que la tabla de volumen flujo es más utilizada para ubicar grados de severidad en lo que son las crisis asmáticas, según este pico. Los valores que nos va a presentar esta tabla va a ser el FEP, que es el flujo expiratorio máximo, que se va a medir en un pico. También se lo puede denominar PEF, según la literatura esté en español o en inglés. Mientras que sus otras marcaciones, que van midiendo la cantidad de volumen que va a ir saliendo en la expiración, se la denomina como FEP 2575, ya que este va a medir un rango de 25 hasta 75% la capacidad del aire que va saliendo del pulmón hasta llegar a la capacidad vital forzada. Bien, una vez que ya vimos las dos tablas gráficas que nos permite interpretar lo que es la espirometría forzada, ahora vamos a ver los conceptos de cada uno de estos valores. Tenemos que el FEP1, que es uno de los valores que vimos anteriormente, va a estar definido como el volumen expiratorio forzado en un segundo. Es decir, el FEP1 va a medir qué porcentaje del aire que entró a los pulmones va a salir en el primer segundo de inspiración. Mientras que el FBC, su definición va a ser capacidad vital forzada. La capacidad vital que tiene ese pulmón. No se puede decir total porque en realidad cierta parte de aire residual va a quedar siempre dentro del pulmón. Así que lo que se está midiendo es la capacidad vital, el aire funcional, el aire que se necesita para cumplir las funciones vitales del cuerpo. Eso es lo que nos va a medir, la capacidad vital forzada. Es decir, el aire que entró hasta que salga, no en su totalidad, sino hasta que salga por completo, va a ser medido mediante lo que es el FBC. Y por último tenemos la relación o el coeficiente FEP1-FBC, que es una relación de coeficiente entre estos dos valores. Es decir, el valor que nos dé FEP va a ser dividido para el FBC y nos va a dar lo que es el FEP1. Es una relación entre los dos. Bueno, y ahora debemos conocer los valores normales que nos presentan estas variables para poder identificar cuando se esté presentando una patología, es decir, que estén alterados. Lo que es el FEP1 se va a presentar con un valor del 80%. Es decir, el volumen forzado expiratorio en el primer segundo en una persona promedio o en un paciente normal tiene que ser mayor al 80%. Es decir, del 100% de aire que entró a ese pulmón, en el primer segundo ya tuvo que haber salido el 80%. De otra forma explicado, si un paciente tiene de capacidad pulmonar 10 litros, en el primer segundo ya tienen que haber salido 8 litros de esa capacidad pulmonar. Y si ha salido menos del 80%, ese valor va a estar alterado. Entonces recuerden, FEP1 mayor a 80%. Lo que es el FBC, la capacidad vital forzada, tiene que ser mayor al 80%. El aire que entró y salió, el 100% que salió, se puede considerar hasta un 80% para que sea un valor normal. Si sale menos del 80%, el FBC va a estar alterado. Y la relación FEP1-FBC, es decir, el coeficiente entre estos dos, tiene siempre que ser mayor al 70%. Caso contrario, si esta relación o el coeficiente entre FEP1 y FBC está disminuido, va a estar alterado.